Bueno, y el día de hoy estamos muy contentos de recibir a parte del elenco de esta gran propuesta escénica, Las Memorias de Abajo. Y nos acompaña Saraí Pérez, quien es actriz de esta obra. Muchas gracias, Saraí, por Muchas estar gracias. acá. Bienvenida. Muchas gracias. Y Alex Moreno también. ¿Qué tal? Alex, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, que nos digan, que nos contesten. descifren. ¿Qué es esto de Memorias de Abajo? Ya me confundí, ¿cómo está eso? A ver. Bueno, Memorias de Abajo es el título de una novela que escribió Leonora Carrington. Ajá. Nosotros tomamos este título porque nos remite al inconsciente y nuestra obra justo habla de esto, del viaje por el inconsciente, el imaginario de Leonora Carrington. Justo a eso es a las memorias que se refiere. Las memorias de abajo son como las que están más escondidas, ahí inconsciente, más lo profundo. Exacto. En aquellos Justo eso. túneles, Que seguro pozos. tenemos todos. Todos. Bueno, en esta ocasión tomamos 3 cuentos de Leonora Carrington. Como sabemos, también fue pintora, escultora y también escritora. Y hacemos una adaptación en teatro de títeres. Y es lo que presentamos, exacto. Bien. Cuéntenos, ¿dónde se presentan? Nos estamos presentando en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico los viernes a las 8:30 de la noche. Ajá. Y vamos a estar hasta el 21 de abril. Ok, entonces es una obra de teatro con títeres, ¿Con pero no títeres? para niños. Exacto. No necesariamente dirigida a niños, Mira. nosotros nos dirigimos normalmente a adultos. Sí. Muy bien. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de adaptar estos cuentos? Digamos, ¿cuál es digamos, el mensaje que quieren? ¿Y por qué escogieron estos 3 específicamente? Sí. Claro. Pues encontramos en Leonora Carrington una voz que nos llegaba al fondo del alma a todos. Principalmente a nuestra directora, Gina Botello. Ella recibió la beca del FONCA Jóvenes Creadores y entonces decidió que quería hacer un proyecto que nos llamara a todos. Y encontramos a Leonora y encontramos estos 3 cuentos que hablan sobre el amor, hablan sobre su postura sobre la vida, la muerte, el principio, el fin. Ok. Y los hilamos a través de entrevistas que le hicieron a Leonora. Y ella explica su visión del mundo. Entonces, justo esto es lo que nosotros queríamos explorar. Muy bien. La imaginación, la creatividad como Claro. forma de vida. Estas cosas que no se pueden tocar, ¿no? Pero ahí están. Sentir, Y ¿no? la Y- sientes, Sí, pero Y que con también a todo. veces dejamos pasar de largo en la vida por otras cosas y se quedan en la memoria, muy atrás, Exacto. muy Justo. ocultas. Y bueno, y como en todo, pues necesitamos a veces una guía que nos Sí. acompañe. Y en este caso, la directora tuvo la idea de retomar la figura del conejo blanco de Alicia. Ajá. Claro. Exacto. Muy bien. Y es un poco el hilo conductor que nos guía a través de los 3 cuentos en esta obra. Entonces Memorias de Abajo porque se meten como a una madriguera igual. Justo, Sí. bajamos en la madriguera, Mira. llegamos al Ya, como que ya voy entendiendo yo ahora sí, ¿eh? Exacto. Ya le voy Inframundo hallando. y más allá, ¿no? Exacto. Oye, ¿quiénes más participan en esta puesta en escena? Somos 4 actores, Alex, Sí. Marisol Cordurier, Abigail Espíndola y una servidora. Ah, muy bien. Oye, ¿y hasta cuándo van a estar? ¿Hasta cuándo Hasta podemos el 21 de disfrutarlo? abril. 21 de abril, todos los 21 de viernes, Muy bien. 8:30 de la 8:30. noche, en el Foro La perfecto. Gruta del Centro Cultural Helénico. Ahí está. Oye, ¿tenemos redes sociales? Sí. Claro, ¿Sí? tenemos Facebook, es Caracola Producciones, y Twitter, @CaracolaPro. Ah, pues Muy mira, bien. ahí están. Para que estemos al día con todo. Luego para darles follow, ¿no? Claro. Sí, Seguirlos, sí, están muy sí. pendientes. A los 2 primeros que les den like a la página, se puede y mencionen que estamos en este programa, Ajá. te recibirán 2 pases. Ah, muy bien, pues ahí Bueno. está. Ahorita saco mi celular para ponerme a like también. Exactamente. luego, luego. Los esperamos.